atracción turística, ok. Pero lo que yo necesito son análisis similares de intervenciones urbanas, tomando en cuenta estos factores que les estoy mencionando. Puede ser que encuentren 4 o 5 que vayan atendiendo a partecitas de cada uno de nuestro sector, por decir, todo este sector de acá es netamente habitacional. Entonces ustedes me van a mostrar análisis urbanos de sectores habitacionales, o sea, cómo solucionaron el tema de la planificación urbana abocada a eso. En este sector de aquí tenemos una quebrada del río. Entonces, ¿cómo se solucionan otros análisis de casos similares cuando se topan con un río? ¿Qué pasa con la intervención urbana en ese sector? Tendríamos este sector de aquí que es netamente agrícola y ganadera. Yo les propongo, les voy a permitir habilitarlo y cambiarles el uso dependiendo de lo que ustedes vean conveniente. Como les digo, pueden llenarla de árboles y hacer centros de atracción como jardín botánico y demás, o pueden poner zoológicos. ¿Qué hay acá? Analícenlo, por decir si es un área boscosa, que no lo estoy viendo bien. Entonces, ¿qué usos le pueden dar? Y lo mismo, análisis de casos similares. ¿Cuál es la idea? Que cuando empecemos a intervenir en todo este sector, ustedes me vayan zonificando las áreas o las zonas. Primero ustedes me van a poner así como les acabo de marcar. Área de habitacional o área urbana, por decir. Si bien viene la quebrada, pero ¿qué uso voy a tener aquí alrededor? Aquí en este lado, igualmente, área urbana. ¿Qué pasa? Aquí veo algo como que si fuera la continuación del cauce. Entonces, ¿hasta dónde va? Levántenlo bien, hagan bien el análisis. Eso es lo que necesito que vayan adelantando y vamos a ir corrigiendo para a partir de la próxima clase. O sea, no de la próxima clase, una vez terminemos, inmediatamente a esos alumnos, sobre todo los que ya han terminado, los primeros que expusieron, ya les voy a ir pidiendo esto para mostrar qué tenemos en ese sector. Recuerden, es el levantamiento a partir de la avenida o el ingreso, el camino a Las Peñas, hacia abajo, hasta el límite que nosotros tenemos. ¿Se entiende más o menos lo que hay que hacer? No pretendo que me lo hagan a la perfección, porque en realidad son con las correcciones que vamos a ir avanzando. Si no hay preguntas, continuamos entonces con el Grupo 8. La siguiente exposición. Arquitecta, disculpe una pregunta. La investigación que vayamos a hacer de los casos similares, no lo vamos a ir subiendo todavía, ¿no? Vamos a hacer revisar. Esto van a ir preparando. No, los análisis de casos similares no los vamos a revisar, pueden ir preparando y durante así las exposiciones, en los intervalos, ustedes me pueden hacer preguntas o cosas así, ¿no? No vamos a perder tiempo ya en revisiones ni nada. Como les digo, los análisis de casos similares son por sectores. Por ejemplo, el habitacional. Entonces ustedes me van a mostrar análisis de casos similares en sector de cómo solucionan la parte habitacional. Ustedes tienen una quebrada, entonces me van a mostrar análisis de casos similares de cómo se han solucionado estructuras urbanas que tengan un río, una quebrada, un arroyuelo que cuidar, digamos, ¿no? Van a haber sectores boscosos, entonces cómo se soluciona la estructura urbana alrededor de estas áreas de bosque y qué uso se les da a esos bosques. Aquí, ¿los casos similares tienen que ser a nivel departamental? No, de cualquier parte pueden buscar. ¿Ya? Es más o menos lo que ustedes están pensando plasmar en cada lugar, en cada sector del área a intervenir, que ustedes van identificando ciertas características, entonces en base a eso me buscan los análisis de casos similares, que es lo que han hecho en otras partes del mundo, ¿ya? Entonces nosotros nuestra primera intervención en ese sector va a ser las zonificaciones. Ustedes me van a decir, el ingreso será por acá, todo este sector será habitacional, por acá tengo una quebrada, entonces lo que tenemos alrededor en esta parte van a ser edificios altos, y en esta otra parte van a ser solamente equipamientos.
Entonces son cosas así por sectores que ustedes me van a ir planificando, pero a la vez mostrándome análisis de casos similares. ¿Se entiende? Empiecen a analizar los casos similares. Cuando nosotros hagamos la presentación incluso del esquema, ustedes me van a hacer el diseño, todo de las vías, y me van a poner fotos de sus casos similares, me van a ir poniendo fotografías de qué es lo que piensan implementar ahí, como un plan maestro, una idea general de lo que se piensa implementar, pero no la van a diseñar, sino van a recortar fotos pegando en los diferentes sectores. Y ya luego vamos a elegir un sector específico para que ustedes urbanicen. Esto es bastante corto, no es largo y por eso no lo vamos a revisar. Quizás una o dos clases nos vamos a tomar en corregir alguno que otro proyecto, no todos. ¿Ya? Arquitecta, otra pregunta, disculpe, ¿el archivo en formato CAD que tenemos que subir, los que ya habían subido, los volvemos a subir de nuevo o ya no? Lo tienen así como se los estoy pidiendo, el levantamiento de todo lo que son las vías existentes, la consolidación existente, y el análisis de todas esas zonas que ustedes van identificando, haciéndole un zoom bien delimitado. No me pongan el arroyo, por decirlo, el brazo del río. No es una línea. El brazo del río empieza aquí y termina acá. Llega desde aquí y termina allá. Entonces, necesito que me hagan el polígono de dónde a dónde. Lo mismo con las áreas verdes, las áreas de vegetación. No es un círculo, no, es la delimitación del área exacta, cómo va. ¿Ya? Eso es lo que necesito de esa manera que me hagan el levantamiento. Estamos haciendo no estamos haciendo un análisis, estamos haciendo ya el levantamiento del área donde vamos a intervenir, entonces háganme los polígonos exactos. Amplíen la imagen para trabajar cada uno de los sectores. ¿Ya? Si ya subieron y les falta complementar, obviamente les falta, les voy a habilitar una pestañita nueva donde va a decir lo mismo, pero número 2, digamos, ¿no? ¿Ponemos superficies en eso, en los polígonos? O sea, no es necesario las superficies, no es necesario las superficies, pero me has hecho acuerdo de algo. Sáquenme un promedio de superficies de las unidades vecinales entre cuarto y octavo anillo. No necesito que me hagan el cálculo exacto, pero ustedes más o menos miren las unidades vecinales. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se van a dar cuenta que dentro del cuarto anillo las unidades vecinales son bastante pequeñitas. Y conforme nos vamos alejando, las unidades vecinales van creciendo y van creciendo. Entonces, ¿qué dice la norma? Y más o menos un promedio de las unidades vecinales que nosotros tenemos. Aún así, nuestras unidades vecinales son demasiado grandes con respecto a la norma, eso se van a dar cuenta. ¿Ya? Pero es para que ustedes tengan una idea, una relación con las dimensiones de las unidades vecinales que tienen que empezar a diseñar en ese sector. ¿Ya? Entonces, con respecto a lo que tendrían que investigar, ¿qué dice la ley 1333 de los brazos de ríos? Nuevamente les digo, desde el eje o desde la máxima crecida, ¿cuántos metros de distancia debe tener la primer casa, por decir, ¿no? Eso está. Y, ¿qué es lo que les acabo de decir? Las dimensiones en promedio de las unidades vecinales, entre cuarto y octavo anillo. Y lo que nos dice de las dimensiones, si es que hubiera, de unidades vecinales en la norma. Y bueno, el levantamiento de lo existente. Ya saben, estamos haciendo un levantamiento, no una zonificación, estamos haciendo el levantamiento. Cuando hacemos el levantamiento, nuestra quebrada tiene un inicio y tiene un fin. Tiene un inicio y tiene un fin. Nuestras áreas de protección, nuestros bosques, todo tiene un perímetro que delimitar. No es simplemente un sector y por este lado y círculos, no. Estamos haciendo ya el levantamiento, todo lo que es vegetación, cauces y demás. Porque sobre eso exacto es donde nosotros vamos a empezar a hacer nuestra intervención.
Si solo tenemos por circulitos, vamos a estar perdidos. No les voy a aceptar así. ¿Se entiende eso clarito, no? Aquí una pregunta. Dígame. A la hora de subir, está pidiendo el formato de AutoCAD. ¿Podríamos también aumentar en Vector? Formato CAD significa cualquier formato editable de planos. Puede ser microestación, AutoCAD, Vector o cualquier otro programa. Creí que se ¿Ya? refería solo al programa No, en sí. programa CAD significa eso. Y no se olviden en PDF. Son los dos. Ya, ok, arquitecto. Nuevamente les digo, háganle zoom a las imágenes. Trabajen sobre la ampliación del sector motivo de estudio por sectores, ¿no? Vayan trabajando. Si ustedes pretenden trabajar mirando en la computadora todo el sector de estudio sin ampliar, no van a lograr nada. Tienen que hacer zoom y ir trabajando por sectores, moviendo la imagen. Nuevamente les repito puntualmente lo que tienen que investigar. 1. La ley 1333, ¿qué dice con respecto a los brazos y quebradas de los ríos y torrenteras? Nos tiene que decir, no sé si desde el eje o desde la máxima crecida, cuántos metros de distancia debe tener las casas o las construcciones. El segundo, las dimensiones en promedio de las unidades vecinales que tenemos entre el cuarto y el octavo anillo, para tener una idea de nuestra realidad. El tercero, las dimensiones que nos dice la normativa que ustedes mismos han investigado, de cuánto debe tener de superficie una unidad vecinal. Y el levantamiento de lo existente haciendo zoom en cada sector. El levantamiento significa hacer la delimitación de todas estas áreas. Inicio y fin no significa que la quebrada solo sea una línea que diga aquí está, sino cuánto de ancho y cómo es. De todos los sectores que nosotros vayamos identificando. Si hay quebradas, si hay lagunas, si hay áreas con vegetación, áreas pobladas. Si tenemos áreas pobladas, no es solamente aquí está poblado, no, el amanzanamiento, el levantamiento de cómo están orientadas las manzanas, las calles de ese sector. Eso sería la siguiente etapa. ¿Queda claro? Punto por punto se los he dicho. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Arqui, disculpen. Sí. Sí, user. La grabación de la clase. Sí, las voy a subir, pero yo no las subo de manera inmediata porque me tarda por lo menos 2 a 3 horas que me llegue el video. Y hasta eso yo no estoy pendiente de la computadora, entonces lo siento cuando lo subo, perdón, cuando me siento en la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta? Aquí una pregunta en eso de la ley de 1333, ¿quiere textual, o sea, escrito o cómo? Necesito que ustedes me investiguen cuánto de distancia debe tener las viviendas a partir de o el eje o las máximas crecidas de lo que son brazos y quebradas. Ustedes me van a decir 15 metros, 20 metros, 30 metros, nada más. Ah, ya, gracias. Arqui, entonces no lo hacemos como un documento toda la investigación. No, nada de documento. Simplemente ustedes tienen que saber lo mismo que si quieren en una hoja Word, ustedes me van a poner ley 1333, desde la máxima quebrada, como desde la máxima crecida o desde el eje del río o de la quebrada, depende de lo que diga en el libro, 15 metros de distancia para la primera vivienda. Son 2 líneas, una línea. Y luego las dimensiones promedio, 2 puntos de una unidad vecinal, y me sacan y me pueden poner el dibujito del plano y me pueden poner tanto por tanto, superficie tanto. Y luego dimensión de la normativa, tantos metros cuadrados o tantos kilómetros o tantas viviendas o tantos habitantes. En una hoja Word eso, y eso lo suben, por ejemplo. ¿Y el análisis de casos similares lo hacemos como diapositiva o como documento? Pueden trabajarlo en PDF o pueden trabajarlo en PowerPoint, depende de ustedes.
El análisis de de casos similares son solamente imágenes y son ustedes los que tienen que saber a qué se refieren. ¿Ya? ¿Qué más? Arqui, pero eso de los casos similares es más o menos como lo que hicimos ahora con los distritos, ¿no? ¿Qué cosa? Comparativo, o sea, es más o menos comparar en los casos existentes. No entiendo cómo quiere que lo vamos a No sé cómo es tu pregunta, pero se los vuelvo a explicar. ¿Qué quiero con los casos similares? Ustedes cuando hagan este zoom del levantamiento, ustedes se van a ir dando cuenta que en el sector donde ustedes van a trabajar, tengo sectores boscosos, tengo sectores con cauces, tengo o quebradas, tengo sectores con curichis, tengo sectores con lagunas, y tengo sectores que ya están habilitados y tengo sectores que están completamente vacíos. Por decir, identifiqué yo en mi levantamiento 6 tipos de áreas o 6 tipos de situaciones que tenemos ahí. Entonces, lo que ustedes van a analizar en casos similares, qué pasó o cómo solucionaron en los sectores o en las ciudades donde intervinieron urbanísticamente y tenían una quebrada del río. Un análisis similar. Van a ver cómo solucionaron en sectores donde teníamos bastantes áreas de protección o donde teníamos bastantes áreas boscosas, cómo solucionaron ellos, qué hicieron, qué implementaron para no tumbar esos árboles y más bien darles vida, pero a la vez integrarlo en la ciudad. ¿Me entienden? Cada uno de los sectores. Después, intervenciones urbanas en sectores así que están completamente amplios para la planificación. Eso es lo más fácil, cómo planificarían. En realidad eso hasta de nosotros pueden buscar, ¿no? Cómo se planifica. El tema de la normativa con la orientación de las manzanas y las áreas de equipamiento, o sea, muy básico, ¿no? Y no sé qué otros sectores específicos pudieran encontrar y de esa problemática que ustedes encuentren, esa situación, buscar cómo la solucionaron en otras partes del mundo. ¿Queda claro? Sí, ahora sí, gracias, Arqui. Es decir, qué situación tengo y cómo la solucionaron ese tipo de situaciones en otras partes del mundo. Si no hay más preguntas con respecto a esto, continuamos con el siguiente grupo, por favor. El grupo 8. Por si acaso todavía no voy a abrir las pestañitas, vamos a dar una revisión a estas tareas que les estoy dando ya, antes de subirlas. Ya. Buenos días, arquitecta. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 8 y le vamos a hablar sobre el desarrollo de trabajo que viene a ser la intervención urbana en el denominado Pégate polígono 3 más a tu micrófono, por favor. de ampliación del radio urbano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Siguientemente, como integrantes, somos 5. Primero tenemos mi persona. Gastón, Andrade Gaitán. más escucho la charla o la tele que tenés ahí atrás. Ya, un ratito voy a entrar el audio con mi computadora. Ya estoy adentro en el Zoom. Ya, ahora sí se me escucha. Sí, perfecto, ahora sí.
Empezamos. No le den mucha importancia, por favor, no se explayen en la parte de todo lo que es la introducción. Háganlo súper cortito, no entren a los objetivos específicos ni nada. Directamente, ¿por qué estamos analizando esto? Y flash, entramos al análisis ya en sí. O sea, al resto de la exposición. No te estamos escuchando. ¿Están exponiendo? No se escucha nada. Por favor, me sacan de dudas. No se escucha nada, Arqui, todavía no han empezado. ¿Me escucha, Arqui? Y ahora sí. Ya. Ya, como les decía, tenemos los integrantes, que somos 5. Siguiente, Magda. Ahora damos inicio a lo que viene a ser la parte introductoria. El denominado polígono 3 de ampliación de Santa Cruz de la Sierra se encuentra para una intervención urbana, aprobada por la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Inmuebles Urbanos Destinados a la Vivienda, la normativa 247. Además, que en este espacio ampliado ya existen asentamientos en aproximadamente 5.000 hectáreas, lo que implica unos 70 barrios que